Vanessa Franco, soy la hija de Fernel Franco, pero también soy la directora de la Fundación Fernel Franco. Mi trabajo principalmente era recuperar su archivo y pues esta exhibición muestra un poco de todas esas piezas maravillosas que tiene su trabajo. Digamos que el recorrido hoy principalmente va a iniciar contándoles un poco sobre su vida, porque su obra está muy conectada con su biografía, con sus vivencias, y de allí vamos a pasar, digamos, a preguntas, cosas técnicas sobre cómo se producen las obras, sus procesos y, bueno, curiosidades de su vida y de su obra. Buenas tardes, gracias por venir. Tenemos la suerte de estar con Vanessa Franco, la hija de Fernel, el artista de este momento. Así que nos alegra mucho que hayan venido porque no siempre vamos a tener esta oportunidad. Así que los dejamos en manos de Vanessa. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Vanessa, soy la directora de la fundación, pues además de la hija. Digamos que mi trabajo fundamentalmente fue recuperar el archivo, catalogarlo, registrarlo, y una vez esto estuvo, porque digamos que mi padre muere y su obra no era tan conocida a pesar de haberse ganado premios importantes, entonces yo sentí que era un trabajo que debía hacer. Entonces una vez esto finalizó, que me llevó 3 años de mi vida, pues abrí ventas al público. Y pues uno de los grandes coleccionistas fue Jean-Louis, y pues muy agradecida, y por eso tienen hoy esta exhibición, gracias a que él es un gran coleccionista. Y logró como encontrar piezas muy precisas, que hoy hay un poco de todas sus series. Vamos a ver cómo él, digamos, trabaja inicialmente, es como una especie de documentalista, pero al mismo tiempo es como que rompe eso con los procesos que hace para entrar al mundo del arte, ¿no? Ese es como el proceso que hace. Para mí es muy importante que ustedes me hagan preguntas, que les llama la atención. Me encantaría tener ese contacto con ustedes, así que por favor interrúmpanme si quieren y sería muy rico. Por otro lado, bueno, les digo que Fernel hace parte como de un grupo bien importante de intelectuales en un momento dado. No sé si conocen Ciudad Solar, Andrés Caicedo, digamos se llamaban los de Cali. Cali era una ciudad, es la tercera ciudad, digamos, en importancia en Colombia, pero en ese momento fue tal vez la que generaba el mayor movimiento cultural del país. Habían bienales de diseño, de artes, o sea, pasaban muchísimas cosas en Cali. Después llega el narcotráfico y eso se disuelve un poco, muchos de ellos se van del país, pero mi padre se queda. Y algunas de sus series muestran cómo esa decadencia también se ve en su trabajo, ¿no? Su primera muestra con los de Cali y con Ciudad Solar fue la serie Prostitutas que vemos allá atrás. Él, para convivir con ellas, estuvo bastantes veces en Buenaventura. Buenaventura es un puerto cerca de Cali, donde entraba, digamos, la salsa principalmente, y pues un puerto bastante complejo, muy violento, y él quiere convivir con ellas para conocerlas mejor y poderlas fotografiar, yo diría que de una manera más natural. Si quieren empecemos, vamos viendo las series y me van como, o les voy contando. Bueno, todo lo que ustedes ven en esta sala son imágenes vintage, originales. Nosotros no reproducimos nada, y una de las razones por qué no reproducimos nada es porque del negativo al original hay muchísimos pasos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vemos el negativo, por ejemplo, de esta imagen y no se parece en nada a esa imagen, porque muchas veces son varias fotografías que él unía, o también lo que hacía era recortes o fotografiaba un proceso químico, volvía y lo reproducía, lo pintaba, volvía y lo reproducía hasta llegar a algo que a él le interesaba. Entonces
Entonces lo que vemos son piezas únicas que yo no puedo reproducir, a no ser que le tome una foto y la reproduzca, pero nunca va a quedar igual, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, es óleo, también utiliza aerógrafo. Es más, la gente me decía que si utilizaba un aerógrafo muy específico, no, utilizaba un aerógrafo de carro. Era una cosa increíble, cero pulido, que yo decía, no sé cómo lo logra, pero lo hacía bastante bien. También utiliza, digamos, lápices de colores y procesos químicos diversos que él mismo hacía, era un gran químico, y le interesaba también, por ejemplo, tintas o sistemas, digamos, para pintar diversos. Ejemplo, le encantaba, por ejemplo, la tintilla que se producía en las latas viejas. Entonces mantenía unas latas viejas en el techo esperando a que como que se diluyeran y salía como una tintilla amarilla y esa le encantaba y también pintaba con ella. Entonces digamos que cuando se habla de que Fernel era un documentalista, sí en efecto lo era, pero le interesaba cómo esa parte documental se transformaba hacia el arte, ¿no? Cómo podía ser como ese quiebre, ¿no? No sé si, dime. ¿Son fotomontajes estos? Estos sí, mira que son pedazos de imágenes, ¿no? Como retazos. ¿Cómo fue el proceso, digamos, que él empezó a hacer fotografía de calle? Me acuerdo que yo había visto para empezar a hacer esto, o mientras iba haciendo fotografía de calle ya estaba haciendo como todos estos procesos más alternativos. Pues yo diría que desde el principio él tenía esa visión, porque si vemos prostitutas, ahora vemos prostitutas, digamos sus imágenes, vemos cómo se degrada, por ejemplo, el tono, o vemos como, por ejemplo, cómo hace una cuadrícula. Ahora, si quieren, las miramos y vas a ver que desde ese momento ya estaba pensando en que no era solamente el documento, sino que iba mucho más allá, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, después, digamos, también tenemos aquí la serie de demoliciones. Él decía que en Latinoamérica había un nivel de violencia tremendo, pero que la ciudad vivía también ese nivel de violencia y lo vivía a través de la arquitectura, de la destrucción de la arquitectura. Entonces, él empezó a fotografiar demoliciones a partir de cuando llega el narcotráfico a la ciudad de Cali. Era el momento en que Pablo Escobar y la gente de Cali se ponían bombas, o sea, uno podía llegar un día y decir toda esta cuadra desapareció porque ponían bombas en cuadras enteras y el narcotráfico destruyó o transformó la ciudad, ¿no? Estamos hablando de fines de los 80. Sí. Pero, digamos, a ver, él tiene series cerradas o series que termina y no vuelve a fotografiar, como Prostitutas, por ejemplo, o Billares, no lo volvió a fotografiar, pero hay otras series que las deja abiertas y sigue trabajando en ellas, ¿no? Como que sigue buscándolas, porque él siente que la destrucción de las ciudades, que también tiene que ver con la destrucción de la memoria, es una cosa que no para y que siempre está. Entonces, digamos que arrancó más o menos en esa época. Bueno, arrancó pensando en la memoria y después, digamos, se conectó con lo que tenía que ver con el narcotráfico y la transformación de la ciudad, ¿no? Y ahí empezó a conectar. Entonces vemos que son estos pequeños como pedazos que quedan de la ciudad y que a él le interesaban. Y digamos, esta parte de los collages como que tiene relación con esto, o él empezó a experimentar de una manera aleatoria, o esto también cuenta una historia similar. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede con el archivo? Mi papá hay imágenes que él consideraba que eran su obra y casi siempre su obra es en blanco y negro. ¿Qué pasó con esto? Estos eran como los estudios que él hacía antes de llegar al blanco y negro. O sea, realmente estas piezas, algunas nunca las mostró. Eso se conoció cuando yo hice el archivo. A mí me sucedía, por ejemplo, que yo decía, ya voy a terminar el archivo y cogía un libro, abría y salían pedazos de fotos por todas partes. O sea, era como, pensaba que nunca iba a terminar. Y mucho de esto que ustedes están viendo son realmente eso, estudios, no eran piezas terminadas. Piezas terminadas son, por ejemplo, estas de aquí atrás. Para él, esas son piezas terminadas. Pero estos son procesos, estudios.
Este sí es ya un proceso que él le interesaba ya más, pero todavía no era una obra terminada. Como les digo, cuando él ya concebía una obra terminada es como las que vemos aquí atrás. O sea, que ese collage es parte de un proceso para ir visualizando Sí. la obra final. Sí. Lo interesante, digamos, del rescate del trabajo de la fundación fue justamente eso, ¿no? Porque la gente veía estas piezas y, pues claro, son maravillosas, pero no entendía todo el proceso que había detrás de ellas. Una pregunta, ¿los collages eran solo de fotografías de él o tomaba de otro más? No, solo de él. Todas de fotos. Solo de él. Acá. La obra final de ese collage es la de abajo. Sí, entonces vemos que ya aquí hay hay un blanco y negro, pero dejó un poquito de tono, ¿no? Esas eran cosas, por ejemplo, estos son como estudios, miren por ejemplo lo que hacía, ¿no? Era como estudios de tonos de negros también, o sea, todo el tiempo se la pasaba estudiando. Por ejemplo, nosotros tenemos obras que él llamaba latentes, y era que las dejaba sin fijar y las iba grabando hasta que se iban desapareciendo, y le encantaba la idea de la memoria, de que se iban desapareciendo. Obviamente él está muy conectado con Óscar Muñoz, que no sé si conocen la obra de Óscar, pues fue su amigo de toda la vida. Fernel era, digamos, quien le hacía las fotos a Óscar o, digamos, quien producía, digamos, la necesidad de esas imágenes que Óscar tenía en la cabeza. Entonces, digamos que compartían muchas afinidades, ¿no? Aquí una pregunta técnica. Esto decías que acá hay como un poquito de color. ¿Qué hizo acá? O sea, ¿esta es una foto color y lo que hizo fue pintarla o cómo? No, es una foto en blanco y negro, está virada en laboratorio. Pues él tenía, digamos, un tema como de, digamos que él mismo hacía sus tonos en el laboratorio y pues, eso es un trabajo de laboratorio, era un gran laboratorista. Digamos, estas imágenes que ustedes ven aquí son hechas en su laboratorio y lo que hacía era proyectarlas a la pared. Tenía un laboratorio realmente muy pequeñito, la gente cree que era enorme, no, era muy pequeñito y revelaba por partes, ¿sí? O sea, era como unas cubetas largas, iba revelando, enrollando la imagen hasta que lograba que toda la imagen quedara precisa. Y después, si ustedes se fijan, esas imágenes ya están intervenidas. No es solamente lo que sale del laboratorio, eso tiene una cantidad de aerógrafo negro que ustedes no se pueden imaginar. Nuevamente, como les digo, era un aerógrafo de carro, así de esos con los que pintan carros. ¿Y se enmascaraba? No. ¿Y las partes más claras? Mira, es justamente lo que les estoy hablando, yo no sé cómo hacía para que no se le mancharan, pero si uno se fija, si hay unos punticos que no son el grano fotográfico, sino lo que soltaba, que a él también le interesaba, ¿no? Le interesaba ese proceso. Claro, entonces digamos, llegó a ese nivel de negro, fue pintando también arriba. Claro, bueno, no solamente por el nivel de negro, sino porque le interesaba que algunas cosas se desvanecieran o, digamos, entraran en un tono más profundo. Claro, resaltar otras cosas. Sí, pues le interesaba, digamos, el tema de la cama. Bueno, esta serie, ya que la tenemos aquí, la estamos mirando, esta serie fue como de las últimas que él hizo, pero es muy interesante porque fue una serie que nunca cerró, es una serie que arranca como desde el 70. Esta serie yo diría que es como, bueno, tal vez Las prostitutas y esta serie es tal vez de las que a mí más me gustan. Fue un trabajo que él hizo después de pensarlo mucho, pensaba que no le iba a mostrar nunca y la mostró casi antes de morir. Es una serie que muestra un poco como, él decía que cuando él salió de su pueblo, bueno, mi padre a su familia, por el tema bipartidista, lo sacan. Él llega muy niño a la ciudad y le toca ver pues toda la violencia y él decía que ellos llegaron con lo poquito que tenían en la mano y como toda la gente que migra de manera violenta, lo único que carga es lo poquito que puede amarrar, ¿cierto? Entonces él decía que esta serie él sentía que era la muerte, ¿no? Que esto era la muerte para él y eso es lo que quiere mostrar de alguna manera con esos objetos amarrados, con lo único que nos queda. Y también está conectado para cuando él trabaja en el periódico, ¿no? Él trabaja para Diario Occidente y le toca, digamos, pues revisar todo lo que es la parte más violenta de Colombia y él decía que muchos de los cadáveres que él veía eran cadáveres que llegaban amarrados para que fueran NNs. Entonces también tiene que ver, él empezó a conectar, ¿no? Le da un poco de temor ser demasiado
explícito, no le interesaba eso, a pesar de que, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece como una foto documental, pero no le interesaba ser explícito. Entonces, pues yo creo que es como una propuesta un poco más poética y silenciosa de lo que es la violencia, de la brutalidad de la violencia, ¿no? Bueno, esta serie, si quieren les comento un poquito de esta serie. Digamos que mi papá, por nuevamente cuestiones de la vida, le tocó llegar a Cali en una situación muy complicada de pobreza. Entonces él, para sobrevivir, él en el pueblo había aprendido a jugar billar muy bien. Entonces, para sobrevivir, decide empezar a jugar billar, a apostar, y con eso sobrevive sus primeros años, bueno, junto a una cámara Leica que de vez en cuando se la prestaban para hacer fotos, que eso se llamaba hacer fotocinero en Cali, y era que te parabas en un puente que se llama el Puente Ortiz, que queda muy cerca del centro de la ciudad, y le pedías a cualquier persona, venga, le tomo una foto y después se la doy y usted me paga, pero mi papá era tan tímido que pasaba una persona, él le decía, y si la persona le decía que no, pues él ya decía, mejor me voy a jugar billar y me gano una plática para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, como les digo, mucho de su trabajo es biográfico, pues después reflexiona sobre las personas que veía en los billares y empieza a recorrer Colombia y a fotografiar distintos billares. Lo que es muy interesante, y volvemos al tema, es esta imagen, por ejemplo, nunca existió como tal. Yo pensé que había sido así, que había sido simplemente un billar que le había encontrado y que a través de la ventana lo había fotografiado, y resultó que no. Después me di cuenta que había hecho la foto y que la había puesto detrás de la ventana de la finca de nosotros, de nuestra casa, y que la había reproducido. Y me parece muy interesante porque es como una visión después de él desde afuera de lo que él vivió. Y me llamó mucho la atención, y eso me hace pensar mucho que su trabajo va mucho más allá de simplemente como retratar lo que veía. Bueno, vamos a ver prospectos. Dime. Acá hay en estas dos imágenes de los mingitorios, apostaría que las dos fotos es la misma toma, que en una aparece un segundo personaje, o no sé si es la misma toma o es una toma inmediatamente posterior. Es diferente, ¿ves? Sí, es un poco diferente. O sea, no hay un montaje del personaje. No, no. Digamos que esto trabajó como una serie. No, nuevamente estos ya son estudios. Estos son obra, estos son estudios. Sí, entonces es como que uno no sabe dónde empieza el estudio y dónde empieza la obra. Ya una vez ya uno lo tiene así, uno dice, ya uno entiende como un poco la dimensión de esa necesidad como de búsqueda de la imagen. Bueno. Igual eso desde él, digamos, porque uno hoy podría considerar que todo es obra. Digamos, claro, es claro. Su mirada, ¿no? De claro, que él determinaba claro. que entraba y que no entraba. ¿En qué año falleció tu papá? 2006. No sabemos qué decisión podría haber tomado él posteriormente con estas fotos. Pues el tema es que mi papá era muy tímido y cada vez que iba a un investigador a pedirle que le mostrara su obra, él siempre sacaba muy poquitas cosas, entonces Muchas cosas que quedaron ocultas. Mucho. Y justamente es lo que ustedes están viendo, lo que quedó oculto. Muchas de las cosas que quedaron ocultas. Pregunta, ¿sí? Esto acá estabas contando que acá también, bueno, realmente fotografiaba y se ganaba la vida. ¿En qué momento es que hace como el quiebre tu papá, en que ya empieza a vivir de la fotografía? Bueno, o sea, vivir, digamos, de su obra nunca vivió. No, del periodismo y todo eso. A ver, después de pasar de ser fotocinero, pues aprende a manejar la cámara y decide, bueno, también fue mensajero del mismo periódico para el que después trabaja, y ahí empieza en el periodismo. Realmente contrataban a la gente sin mucha experiencia en ese momento, y él lo aprovecha. Rápidamente descubren que es un muy buen fotógrafo y empieza como a ser reconocido dentro del periódico, pero claro, el tema de la violencia era muy duro para él, y es ahí donde salta la publicidad. La ventaja de la publicidad en ese momento era, bueno, esto era Nichols Publicidad, que era como una gente que estaba haciendo una publicidad muy interesante en ese momento en la ciudad, que además estaba conectado con Ciudad Solar, los artistas, los cineastas, bueno, toda esta gente que movía cosas tan interesantes. O sea, no era una publicidad separada, no, había todo un movimiento cultural, y entonces él decide que le interesa más empezar a trabajar
la publicidad. Cuando trabaja en la publicidad, digamos, tiene una manera de subsistir bastante importante y con eso trabajaba todo el día en publicidad y a las 6 de la tarde hacía cambio de switch y empezaba a trabajar en su obra. Claro, lo que lo llevó a que siempre trabajara de noche, pasaba demasiadas horas trabajando y al final pues le termina dando un infarto fulminante muy joven, lo cual hace que, digamos, como que toda su carrera se detenga. Porque la gente me dice, ¿cómo es posible que se ganó Salón Nacional de Artistas, Premio Bienal de La Habana y de pronto desaparece? Y una de las razones tiene que ver con ese infarto que le dio tan duro, que hizo que su trabajo se detuviera, ¿no? 80 y pico. O sea, después del infarto, ¿él no volvió a producir? Sí, produjo más, pero en silencio, digamos, sin el tema de tener que mostrarse y itinerar y todo lo que genera. Además era un hombre tímido, ¿no? Era un hombre muy tímido. Bueno, serie Prostitutas, entonces miren que ya aquí estamos hablando de la primera serie que él creó y ya vemos aquí, digamos, el juego, digamos, de empezar a pensarse la imagen desde la rasgadura, desde el corte, desde el montaje, desde el negro, miren la profundidad de los negros. Claro, a él le interesaba, a ver, una de las maneras en las que se educó visualmente era porque en Cali, en una época, la gente podía entrar a cine 2 por 1. Entonces él siempre, claro, no tenía dinero para entrar a cine, pero entonces él esperaba en la fila y cuando veía que una persona iba solo y había pagado su boleta, le pedía que si podía entrar con él. Y así vio, pues, neorrealismo italiano, digamos que todo esto le encantaba, entonces vio mucho cine y le interesaba el cine y yo digo que eso pues, está conectado con su trabajo, ¿no? Con estos oscuros, esta profundidad. Bueno, miren, por ejemplo, hace como procesos químicos donde el químico, digamos, mancha la pieza, hace cortes como si fuesen como espejos. Tenemos pues el retrato a él que me parece que nunca lo exhibió, pero a mí me parece que es una pieza de las más maravillosas, por eso lo tenemos aquí, ¿sí? Y si lo ven era como que él logró integrarse. Mi mamá lo acompañaba, pero mi mamá se quedaba fuera, ¿sí?, del prostíbulo porque él le decía que no podía entrar porque si no ellas se intimidaban. Entonces mi mamá vivía afuera y él entraba y se quedaba con ellas horas hasta que lograba integrarse, ¿no? Este personaje me encanta, en Colombia se le dice chulo, es como quien se come la carne, ¿no? Al proxeneta. Bueno, si ustedes se fijan, digamos, a él le interesaba esa vida normal o esa vida común de ellas, entonces vemos a las niñas que iban creciendo, que era como la próxima generación que se iba dando, ¿no? La vemos aquí, mírenla aquí, en un día normal, ¿no? En su vida normal. Y este es el espacio, digamos, de Buenaventura. Y si nos fijamos, esto es una foto dentro de una foto dentro de una foto. ¿Ven que vuelve y juega? Parece que no, pero sí lo es. ¿Sí ves? Es la misma Ahí foto. se ve los recortes. Ajá, combinada y combinada Hay que acercarse para eso. hasta lograr esa profundidad que le interesaba. Yo te quería hacer una consulta. Tú hace un rato mencionaste que él era una persona muy tímida, pero me causa curiosidad que una persona tan tímida logre ese nivel de intimidad con... Bueno, es que quien no lo conoce, ¿verdad? Es que era un hombre muy tímido, pero era una persona que era como magnética, ¿o no? ¿Cierto? No, a uno le provocaba sentarse al lado de él solo por placer. Y siento que tenía como ese don, y era muy silencioso. Entonces siempre entraba a los espacios, siempre estaba fotografiando, pero tú no lo sentías. Pregunta, y esto decías que él tenía series que estaban abiertas. ¿Él cerró esto? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo fotografiando como a estas chicas en el pueblo y en qué momento, o sea, si esto tuvo un cierre? Sí, este sí tuvo un cierre. El cierre fue cuando se exhibieron en Ciudad Solar. Ahí ya no volvió. Es más, las invitó y nunca fueron, no pudieron ir. Él les mandó invitación para la exhibición y quería que fueran, pero pues ellas decidieron no ir.
Sí, pero esta serie él la cerró y ya no volvió a ella. ¿Cuánto tiempo fue que duró fotografía? Como 3 años. Iba intermitentemente, ¿no? Se quedaba por tiempos, pero ya se habían vuelto las amigas de él, entonces él ya entraba como si nada. ¿Estos son todos trabajos revelados de él? Todos son originales. Nosotros, como te digo, no hacemos reproducción de ningún tipo. Entonces la gente que ha logrado comprar, que tiene colecciones, pues van a ser colecciones únicas porque nosotros no reproducimos. No hay duplicado. No hay. Una pregunta, ¿y usó distintos formatos de cámara durante esta serie? Sí, durante esta serie usó 35 milímetros y 6x6. Pero claro, como hizo publicidad, trabajaba todos los formatos, incluyendo 4x5, pero normalmente su trabajo personal lo hacía con una Leica de 35 y era como su camarita y era pequeña, silenciosa, como le gustaba. Era tremendo en el laboratorio, o sea, muchos de los fotógrafos de la ciudad se acercaban a Fernel para pedirle consejos sobre revelados, sobre procesos. La verdad es que era, digamos que aprendió a hacer su oficio de una manera impecable, o sea, era de verdad que era. ¿Se mantienen los negativos de todos los trabajos? Claro, nosotros tenemos todos los negativos, están todos escaneados y ahora estamos en un proceso a ver si logramos que se abran al público, porque, a ver, la fundación no está abierta al público como tal, pero sí a investigadores, ¿sí? A investigadores, si tienen un proyecto, nosotros abrimos la fundación. Patrimonial, sobre todo. Sí. Pero la idea, ojalá, es que pudiéramos ponerlos en línea y que la gente pudiese acceder a ellos y verlos. Eso sería fantástico. Pero ya todo está escaneado, catalogado, está escaneado en alta. O sea, la gente puede ver todos los negativos de FENER, que son 36.000 negativos. ¿Sí? Solo en negativos. Pregunta, ¿y desde qué momento empezaste a catalogar? O sea, ¿desde qué año tienes registro ¿De FENER? Sí. Hay fotos como desde el 60, más o menos, 58. ¿Y eso sería que las primeras cosas que él hizo? Sí. De periodismo sí se perdió mucho, porque el periódico hubo una época en que se quemó el archivo y eso se perdió, todo lo que hizo en periodismo. Logramos rescatar algunas cosas, pero eso se perdió. Pero su trabajo personal, miren, les estoy diciendo que tenemos fotografías de toda Latinoamérica, pero de una manera, o sea, es más, la serie Amarrados, por ejemplo, cuando él estuvo aquí exhibiendo, hace como 20 años que exhibió aquí, bueno, un poquito menos, volvió y fotografió Amarrados. O sea, tenemos imágenes que él produjo de Amarrados aquí en Argentina. Sí, él buscó Amarrados aquí en Argentina. Okay. O sea, cada vez que viajaba también seguía produciendo. Claro, por eso les digo que hay series que no están cerradas, que siguen abiertas. Bueno, y aquí tenemos interiores, que esto es un trabajo que él hizo porque digamos que hubo un momento en que la gente desplazada llegaba a unos lugares que se llamaban de inclinato y eran casas viejas que adecuaban para que la gente llegase en momentos complejos y a él le empezaron a aparecer unos espacios bellísimos y empezó a trabajar en ellos, ¿no? Entonces empezó a buscarlos y pues se quedaba a dormir también en estos espacios. Hay una foto que a él le gusta mucho que es un espacio en donde él se quedó a dormir esperando a amanecer para abrir las ventanas y fotografiar a la gente que estaba allí, o sea, eso era lo que él quería, y cuando él se levanta por la mañana se da cuenta que está totalmente solo, y entonces dice, bueno, voy a fotografiar igual, y es una foto bellísima de cómo entra la luz por las ventanas y ese espacio está totalmente vacío. Bueno, por ejemplo, todas estas que vemos aquí, todas son estudios, no tenemos la obra final es como de este tamaño y no tiene ningún tipo de, digamos, de rasgadura, ¿sí? Es como esta, pero de ese tamaño. Entonces lo que estamos viendo aquí son una serie de estudios que él le hace a los personajes, a la secuencia. También hay otra que es todas estas piezas, pero se ponen en una mesa que parece que la gente estuviese caminando. O sea, a él le interesaba toda la idea como de retratos de ciudad. Él dice que era como su obra más amable, que es cuando empieza a viajar, digamos, sobre todo a los Estados Unidos, porque le tocaba, porque mis hermanas estaban allá, entonces empezó a viajar mucho y empezó decía que era como la parte grata de la vida o diferente de la vida y empezó a fotografiar estas imágenes que sentía que era como esta cantidad de gente que se movía. Esas fueron como, tal vez esta y esta eran como dos reflexiones diferentes en un mismo momento, ¿no? Retratos de ciudad y demoliciones, era como... Ah, están todos de espalda. ¿Ah? Todos de espalda. Sí.
Hay una cosa con la obra de mi papá, si uno se fija, y es que parece que no hubiera gente. A excepción de las prostitutas, los demás son espacios como vacíos. Y estos que sí hay gente, pero no, parecen como fantasmas, ¿no? Bueno, esto es una serie que, pues aquí es un pedacito de la serie, que esto es Bicicletas. Él fue mensajero, entonces como mensajero, pues le interesaba la idea de que la bicicleta era una herramienta fundamental en el trabajo de muchas personas, entonces fotografía. Estos nuevamente retratos de ciudad, esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda como de esa ciudad, pero si ustedes ven son como ciudades fantasmas, ¿no? Como una cosa muy particular. Y miren esta, por ejemplo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo empieza a... Contactos. ¿Sí? No, son fotografías que él va pegando una a una y las va combinando. ¿Le conoces alguna influencia en lo fotográfico en aquellos años? Bueno, tenía muchas, le encantaba. ¿Usted tiene alguna familiaridad con vanguardias europeas, ¿no? De los años 20, 30? Bueno, te podría decir que inicialmente podrían ser fotógrafos de guerra, pero también, pues también le interesaba mucho el arte, o sea, tiene demasiadas influencias diversas. Pero autodidacta, no tenía formación. Es autodidacta totalmente. De alguna manera hubiera sido muy interesante que él hubiera escrito sus procesos, por ejemplo, nosotros poco es lo que logramos salvar, porque él tenía, digamos, un cuaderno químico donde iba planteando como sus procesos técnicos, y es muy poquito lo que quedó. Yo he ido como tratando como de entender ese proceso porque quisiese escribir sobre eso, pero bueno, no me he puesto en la tarea todavía, para salvar como todo ese proceso que él hacía. Entonces, no, sus influencias son ¿Y amplias. el núcleo de artistas de Cali? Bueno, eso es muy importante, porque yo diría que Luis Ospina, Carlos Mayolo, el mismo Andrés Caicedo, el tema del gótico tropical sí va a ser fundamental, digamos, uno lo ve, ¿no? Porque ellos de alguna manera lo que muestran es como esa violencia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desmistificada. Claro, tenía más influencia digamos, del arte conceptual de la época que de la fotografía de la época. Exactamente. Entonces Fernel es como ese referente o como ese clic que hace ahí con la fotografía, ¿no? Con este grupo de Cali. Bueno, y por último, pues esta serie Fernel nunca le interesó el color, él decía que el color no era parte de su obra, pero extrañamente tenemos en la fundación todas sus series las tenemos fotografiadas a color. Es como que hacía un estudio del color antes de entrar al blanco y negro. Todo lo que está en blanco y negro también está a color. Y claro, para mí fue una sorpresa. Y esta serie, que él además la tenía marcada como color popular, y estas son las poquitas imágenes que él copió de color popular, nunca las exhibió. Como les digo, él decía que el color era como de Walt Disney y que a él no le interesaba el color, pero pues se ha vuelto una serie que ha llamado mucho la atención, porque obviamente Fernel no fotografía a color, pero tiene un gran manejo del color. Entonces los quiero invitar para que entren, si no lo han visto. Lo que tenemos son diapositivas, eran sus diapositivas originales, que las escaneamos y simplemente las proyectamos aquí adentro. Está además, digamos, con la música salsa, le encantaba la salsa, pues como todos los de Cali era digamos, el tema de la rumba estaba. Entonces, pues los invito si quieren para que entren y si tienen alguna duda. Una pregunta. Digamos, vos como hija viviste de manera cercana su fotografía cuando él estaba vivo. Claro. Y una vez que te metiste en el archivo, vos ya tenías esa vivencia. No fue algo nuevo para vos. O fue nuevo en el sentido que te metiste y viste más, pero con un conocimiento profundo por haber estado ahí. Porque a veces no ocurre, viste, que no estás cercano a una figura que tu padre fotógrafo, pero te pregunto si fue tu caso que sí. No, fuimos, o sea, nuestra familia era muy cercana, o sea, éramos muy unidos y de alguna manera vimos con un poco de sufrimiento cuando él le dio su primer infarto porque nos dimos cuenta que todo se detenía,
¿no? Y que para él no crear era un sufrimiento. O sea, mi papá siempre creó para no para mostrar, no para exhibirse, creó para él, había una necesidad de creación. Entonces, creo que para nosotros fue muy duro verlo que no podía. Y en cuanto a lo que me dices si conviví, digamos, por ejemplo, con alguna producción de una obra, sí. Por ejemplo, hay una foto que para mí es ver, o sea, es sentir a mi papá y tiene que ver con demoliciones. Justo habían puesto una serie de bombas en la calle Quinta, habían destruido varios griles, que además nosotras de jóvenes frecuentábamos, y él me dijo a mí, vamos, que yo quiero fotografiar. Y yo dije, durísimo, ¿no? Porque habían pues gente, cosas que uno decía, podía ser un cadáver, podía ser algo, eso era una destrucción brutal. Y fuimos, y claro, como los periodistas lo conocían, lo dejaron pasar, porque además la zona estaba, pues no dejaban ingresar, pero nos dejaron ingresar. Y él empezó a fotografiar, y hay una foto muy bonita que quedó un baño como al descubierto y tenía como un papel de colgadura de árboles. Y la foto parece un bosque, pero un bosque en ruinas. Es una foto que a mí realmente yo la veo y yo digo, no, pues claro, yo estuve en ese lugar y yo no veía eso, yo no vi eso. Eso me hizo a mí pensar que tenía un ojo increíble, ¿no? ¿Y cómo fue el momento en que deciden meterse en el archivo, hacer una fundación? Bueno, mi padre antes de morir se gana un premio de la Universidad Harvard en el 2005. Y el premio era que le iban a hacer por primera vez una gran exhibición en Estados Unidos. Pero él se muere, el premio se lo dieron, ponle, en diciembre del 2005 y él muere en enero del 2006. Entonces el curador me llama y me dice, pues yo voy a ir a Cali en febrero a mirar qué hay para ver si podemos hacer por lo menos una exhibición pues de despedida. Y yo le dije, perfecto. Pero cuando él llegó, pues no sabíamos qué teníamos. Eran cajas, planotecas, bolsas, esto había de todo en cantidades. Y entonces él me dijo, yo aquí no voy a poder hacer una exhibición si tú no organizas todo. Y yo le dije, bueno, yo pues realmente no sabía de archivos, una cosa era que supiera algo de fotografía, pero de archivos no. Entonces me dijo, no te preocupes, eso te toma un año. Por lo que yo veo, te toma un año. Y yo le dije, ok. Le dije, está bien. Arranqué y obviamente a los 6 meses estaba en crisis, entonces yo lo llamé y le dije, no lo voy a lograr si tú no me apoyas. Entonces decidieron dividir el premio en 2. La mitad del premio nos lo dieron en escáneres, todos los sistemas para catalogar, registrar, bueno, materiales especiales, y empezaron a llegar cajas a mi casa. Armé un equipo, tenía 2 personas que escaneaban día y noche, teníamos jornadas, un equipo que entraba por la mañana, un equipo que se iba a la madrugada, y así logramos sacarlo, pero pues yo dejé de trabajar y me dediqué a esto durante 3 años, en vez de 1 me llevó 3. Y pues así lo logramos. Y después se le hizo un reconocimiento en Bogotá con el dinero que quedó del premio. Gracias a eso logramos hacer el proyecto, pero yo también hubiera podido haber dicho que no. Sí, porque era una cosa que yo no conocía, me estaba metiendo en un tema complejísimo, tenía que dejar de trabajar para poder pues hacer este trabajo, pero yo siempre pensé que era como lo justo, ¿no? ¿Cuál es tu formación? Soy diseñadora gráfica y trabajé en publicidad, sí, muchos años, mejor dicho, con la publicidad me pagué la carrera de diseño. Y después hice un magíster en tecnologías. Este premio es muy interesante porque era un premio a artista joven, mi papá no era joven, artista desconocido, bueno, uno podría decir que era desconocido, pero no, porque se había ganado premios importantes, y artistas vivos, y ninguna de las 3 la cumplía. Y sin embargo dijeron, se lo damos porque es que ese archivo es bien importante. Y otra cosa que yo dije, bueno, yo eso sí le dije a Harvard, pero no te puedes llevar el archivo se queda con nosotros, sí nos das el premio, pero el archivo no se va. Eso sí, quiero ser súper clara, y nos dijeron, para nosotros es un honor darles el dinero y saber que el archivo se salvó. Y yo dije, bueno, eso fue increíble. La verdad, yo diría que una suerte. Bueno, los invito a que vean Color Popular y si tienen dudas me cuentan.